En el vídeo de hoy voy a tratar sobre una conspiración que se dio en febrero de 1816, 2 años después del final de la Guerra de Independencia Española. Sí, esa guerra que no tuvo ni siquiera una mención en la película de Napoleón de Ridley Scott. Sé que la réplica llega tarde, pero vi la película hace una semana y aún lo estoy digiriendo. Este tema ya lo traté en una colaboración con El Trastero de la Historia, vídeo que os dejaré enlazado al final de este, pero me ha apetecido estos días darle una vuelta y realizar la edición del mismo a mi manera. Pues al ser un vídeo en el que no hablaremos de batallas, guerras o cambios de frontera tras las conquistas, me pareció un reto ver cómo podía hacer una edición diferente del mismo. Así que, sin más dilación, comenzamos. Esta trama recibe el nombre de la conspiración del Triángulo. El objetivo, como ya adivináis por el título y por el contexto que he mencionado en la introducción, no era otro que el rey de España, Fernando VII. Un personaje que a título personal me causa bastante animadversión y que siempre que he hablado de él, tanto durante las oposiciones como en alguna clase, se me ha notado demasiado el rechazo que me provoca. Aunque creo que estoy en lo cierto si digo que este rechazo lo comparten buena parte de historiadores y aficionados por la historia. Los motivos de esto, para muchos, son de sobra conocidos. Sin embargo, como no todas las personas deben saber de todo, voy a hacer una pequeña recopilación de los momentos clave de este monarca. Su ascenso al trono la primera vez la realizó entre el 18 y 19 de marzo de 1808, con un motín de sobra conocido, el motín de Aranjuez, acción que se realiza contra Manuel Godoy, ministro favorito del rey Carlos IV, protagonizando algo insólito en la historia de España, pues nunca un príncipe de Asturias había arrebatado la corona a su propio padre, dándose la abdicación con las siguientes palabras: como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud, gozar en un clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona a mi heredero y muy caro hijo, el príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este mi real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quien corresponda. Sin embargo, el motín sirvió entre poco y nada, pues para mayo de 1808, Fernando en Bayona se veía forzado, no sabemos hasta qué punto, por Napoleón, algo que un día antes había hecho también su padre, renunciando ambos a sus derechos al trono español sin oponer resistencia. En España, mientras tanto, los franceses ocuparon por sorpresa el país, lo que provocó que en mayo de 1808 se produjese el alzamiento de la población, dando inicio a una larga guerra que no vio su fin hasta el 17 de abril de 1814. Durante este periodo, los patriotas que estaban en contra del dominio francés, por algún motivo, veían en Fernando a su salvador, tanto que se le daba el nombre de El Deseado. Suponemos que por eso, de que más vale malo conocido que bueno por conocer. Para 1814, Fernando VII lograba volver a España como rey, aunque había sido reconocido por Napoleón nuevamente como soberano desde 1813. Sin embargo, en agradecimiento al pueblo que había luchado por su restauración y que en el camino se habían vuelto más liberales y dotaron de una constitución al país, las primeras medidas del Deseado fue abolir la Constitución de 1812 y decidir que toda la sangre derramada por la independencia de España solo sirviese para volver al absolutismo. Poco después de volver al poder, los virreinatos en América buscaban ahora su independencia, apareciendo guerras por todo el territorio al otro lado del Atlántico, mientras que la gestión del rey a dichos conflictos no pudieron ser más nefastos, provocando la ruptura con el imperio de ultramar que hasta ahora gobernaba y perdiendo buena parte del territorio americano. Como es normal, su viraje hacia el absolutismo había despertado el resentimiento no solo del pueblo, sino también de militares y políticos, teniendo España un periodo que conocemos como sexenio absolutista, tras la firma
del decreto de supresión de la Constitución de Cádiz. Desde entonces, las intentonas liberales y pronunciamientos para volver a algo parecido a las Cortes de Cádiz de 1812 fueron en vano, hasta que se llegó al trienio liberal desde 1820 a 1823. Una de esas intentonas, y que protagonizan este vídeo, se produce en pleno sexenio absolutista, como decíamos al inicio del vídeo, en 1816, en febrero de ese año. Bastantes miembros del ejército, cuyo pensamiento era liberal, se sentían traicionados por el monarca, por lo que entre sus círculos estaba la idea de que para conseguir volver a algo parecido a 1812, se tenía que secuestrar al monarca y obligarlo a firmar la Constitución. Aunque esto fuese coaccionado, básicamente, era encerrarlo en una jaula de oro. Por lo que en este momento de la historia, tenemos que hablar del general y abogado valenciano Ramón Vicente Richart, quien durante la Guerra de Independencia había servido como guerrillero en contra de los franceses, y cuyo bajo liderazgo comenzaba a gestarse la conspiración. Nuestro hombre pertenecía a una logia masónica que se había puesto como objetivo secuestrar en primer lugar al monarca y, en caso extremo, asesinarlo. Pero organizar un regicidio no era cosa de una tarde. Cualquier conspiración necesita mucha gente para ser llevada a cabo, a lo que se suma que mientras más gente se implique, más posibilidades hay de que alguien se vaya de la lengua o traicione a los conspiradores y se lleve todo al traste. Peor aún sería que algún elemento de la trama fuese capturado y obligado a hablar con métodos tan persuasivos como lo son la tortura, la amenaza de familiares o la condena de muerte pendiendo sobre su cabeza. Lo cual me lleva a decir por qué esta conspiración tiene este nombre con tanto gancho. La conspiración del triángulo respondía a su nombre a que se organizaba la misma con un sistema triangular. El mismo se basaba en el sistema ideado por Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Iluminados de Baviera. Pues si algo está claro, es que por mucho hierro candente que usen contra ti, por más amenazas que te digan o por más golpes que te den, nunca puedes contar lo que desconoces. Como mucho, empezarás a inventarte confesiones, a ver si te dejan en paz. Con este sistema, cada conspirador solo conocía a 2 integrantes. Si se le capturaba, solo podría dar 2 nombres, tiempo suficiente para que estos huyesen y el plan siguiera en marcha por otro lado. Incluso si se acabase capturando a las 3 personas, las respuestas de los capturados podrían tardar lo suficiente como para salvar la red lo máximo que se pudiese. De hecho, como decíamos, hacía falta mucha gente, y este plan no fue cosa de solo 4 personas. Implicaba militares, funcionarios de palacio, criados y prostitutas. Dividir la malla fue bastante efectivo, y muchos de los implicados escaparon ilesos y nunca fueron descubiertos por las autoridades. Es posible que figuras conocidas como Espoz y Mina, Rafael Riego, Porlier o Lasí estuvieran dentro de la misma y salieron indemnes. El plan de Ramón Vicente Richart, por lo tanto, era estudiar los hábitos del rey, saber qué lugares frecuentaba y dónde sería más efectivo realizar un secuestro. Puesto que Fernando VII, en calidad de rehén, firmaría la Constitución a cambio de su vida y sería una marioneta en manos de los militares liberales. Pero parece que durante la elaboración del plan, ya sea por complicaciones o por la dificultad de mantener al rey bajo custodia o llevárselo preso de forma discreta, se decidiría que si era necesario, o al menos en caso extremo, al rey se le daría matarile en lugar de secuestrarlo. ¡Os mataré a todos! ¡No! ¡Tranquilízate! ¡Reserva tus energías para el karaoke! Tal vez tendrían pensado un plan después del posible regicidio para instaurar un gobierno liberal. O a lo mejor pensaban que cualquier alternativa a Fernando VII no podía ser peor que la que ya tenían. Hola. Todo esto, por supuesto, entraría en el terreno de la especulación, porque para sorpresa de nadie, este plan no tuvo buen término, o Fernando no habría continuado con el sexenio absolutista hasta 1820, no habría abolido la ley sálica, ni dado la oportunidad a su hija Isabel II de reinar. Incluso podemos suponer que acabar con el monarca en 1816 habría significado el ascenso de su hermano Carlos María de Isidro, quien por el momento contaba con 28 años. Como bien sabéis, este personaje se caracteriza por su oposición a Isabel II y, de hecho, se hace el líder del partido absolutista en los años posteriores a 1833. Por lo que a grandes rasgos, la historia de España podría haber sido muy complicada y diferente en caso de que el partido isabelino nunca hubiese llegado al trono. Pero bueno, no quiero desviarme, pues este material es más propio de una ucronía como hice con el vídeo de Aranda o de Alejandro el Magno,
que de un vídeo sobre una conspiración seria. Por lo que, continuando con el tema que nos ocupa, el lugar para el secuestro debía de ser perfecto. Tenía que contar con un fácil acceso y una fácil salida. Ante estas premisas, el palacio estaba descartado, pues el número de guardias complicaba en el asunto. Tenía que poder hacerse rápido y, como mucho, llevado a cabo por un par de personas y, sobre todo, y muy importante, tenía que ser discreto hasta su ejecución. Fernando VII, como cualquier persona con poder, sabía perfectamente que su cabeza era objetivo de cualquier rival político, incluso desde un criado hasta un oficial del ejército o incluso un amigo podría querer matarlo. Eso es algo que obviamente provocaba miedo en el monarca, y este miedo le llevó a tener cerca de sí a Perico Chamorro, o mejor conocido como Pedro Collado. Pedro y el rey se habían conocido en un prostíbulo, mientras Fernando aún era príncipe de Asturias. Ambos se llevaban bastante bien hasta el punto de que un simple aguador podría llamar amigo al futuro rey de España. El origen humilde de Pedro era además una cualidad que le permitía espiar al resto de criados y alertar al rey si algo se cocía en palacio, o si, por ejemplo, a cualquiera se le ocurría envenenar su comida. Por estos factores, como ya vais suponiendo, cualquier acto oficial del rey tenía que quedar descartado para realizar el plan. Había que controlar demasiadas variables, y las posibilidades de que la conspiración se frustrase y quedase al descubierto era muy alta. Pero como buen monarca europeo, y como ya hemos ido adelantando, al rey le gustaban ciertos lugares de placer en la noche madrileña. Sitios a los que el monarca iba con una escolta reducida y disfrazado como otro ciudadano más para que nadie lo reconociese. En estas salidas nocturnas hacia el lupanar lo acompañaban siempre dos personas, Pedro Collado y el duque de Alagón, que tenía el puesto de jefe de la Guardia de Corps. En un prostíbulo de Madrid, situado en la calle de Ave María, cerca de la Puerta de Alcalá, Fernando se había encaprichado de una prostituta, aunque por desgracia no podemos especificar cuál, pues unas fuentes dicen que era Pepa la Malagueña, mientras que otras hablan de Lola la Naranjera o la Tirabuzones. El general Richard, tras estudiar que el rey iba asiduamente a ver a una de estas mujeres, lo tuvo claro. El lugar para poner el plan en marcha debía de ser cuando el monarca se encontrase a solas con la mujer. Algo que no tenemos claro es si la misma estaba al corriente del plan o no. Esto nos deja, a nuestro parecer, unos pocos escenarios posibles. Si la chica formaba parte de la conspiración, solo tenía que esperar a que el rey la visitase, se desnudase y durante el encuentro, esperar a que dos personas entrasen en la habitación y pusiesen en marcha el secuestro. Otro camino sería que los conspiradores pagasen a la mujer para esconderse en su habitación sin que ésta tuviese necesariamente que saber qué iban a hacer, y una vez entrasen con el rey, estos lo atacasen por la espalda. O tal vez, en el caso más extremo, entrar en la habitación sin que ella supiese nada, llevársela también junto al monarca o acabar con la vida de ambos. Sin embargo, tantas elucubraciones no llegaron a nada, pues la noche del secuestro nunca llegó a producirse, y todo por un simple descuido. Se intentó dejar todo atado y bien atado, buscando implicar a dos sargentos de la Armada, algo que se le encargó al barbero Baltasar Gutiérrez. Este se entrevistó durante varios días con uno de los sargentos que respondía al nombre de Francisco Leiva. Poco a poco fue sondeando si era fiable y llegó el momento de preguntarle si participaría en un plan arriesgado. Francisco no resultó ser tan confiable después de todo, y lo que estaba haciendo era seguir el juego al barbero Baltasar. El hombre, creyendo que estaba captándolo, lo invitaba a bebida y comida durante todas las reuniones. Llegó el momento de decirle que para realizar ese plan tan arriesgado sería necesario que trajese con él a otro compañero. Francisco, ni corto ni perezoso, llevó a Victoriano y Jan al siguiente día. Los sargentos muy bravos miraban a Baltasar y le decían que eran capaces de hacer lo que fuese. Seguro que Baltasar en algún momento les dijo: «¿A que no hay huevos de participar en un secuestro?». Entonces ya estaba todo hecho. Baltasar les dijo que había un objetivo, del cual no reveló el nombre, pero sí lo que debían de hacer. Les indicó el plan de ir a un prostíbulo y buscar a una persona en concreto, con una mujer en concreto y en un lugar específico. Los sargentos tendrían que acercarse a esta persona y hasta en 3 ocasiones darle la oportunidad de que se fuese con ellos sin armar jaleo y secuestrarlo.
Pero como existía la posibilidad de que el objetivo se revolviese o se negase, lo siguiente sería darle muerte con sus puñales y fugarse. Sin embargo, después de haberse llenado la panza de cerveza, vino y la comida a la que les invitaba a ese barbero, se olieron que lo que les proponía no era un simple secuestro de un cualquiera. Pues un barbero no podría tener tanto dinero para convidar a 2 personas tantas veces. El objetivo debía de ser alguien importante. Por lo que fueron algo más listos, y antes que inmiscuirse en algo tan grande y complicado, avisaron a su capitán Rafael Morales de la conspiración que se estaba gestando. Total, ellos ya tenían el estómago contento, y nunca una misión había sido tan fácil de llevar. Richard recibió la noticia de que la conspiración había quedado descubierta, pero el nombre de los sargentos no se lo habían dicho. Por lo que a partir de aquí, como esto es España, todo lo que podía salir mal, salió mal. Richard, para mitigar los daños a la red que tanto le había costado tejer, fue a avisar a los 2 sargentos que estaban comprometidos para decirles que huyesen. Su buena fe le salió cara, pues en el momento en el que se descubrió como conspirador, ambos sargentos sacaron sus pistolas, lo apresaron y llevaron hacia su capitán. Baltasar Gutiérrez también fue detenido como su cómplice, y otras 50 personas sospechosas como el propio servicio de Richard o la mujer de Baltasar. Aunque no todo fue tan malo, la estructura triangular del plan parece que funcionó, pues la mayoría de esos 50 sospechosos se liberaron al no haber pruebas suficientes contra ellos. En cambio, Richard y Baltasar no tuvieron tanta suerte. La pena por intentar asesinar a Fernando VII no podía ser otra que la muerte, por lo que el 6 de mayo de 1816 ambos fueron conducidos al patíbulo hacia la Plaza de la Cebada de Madrid. Allí se les ahorcó y decapitó. Sus cabezas fueron expuestas cerca del camino de Vicálvaro a modo de advertencia. Pero a pesar de esto, los intentos de derrocar al rey, o al menos que jurase la Constitución, siguieron dándose, fracasando casi todos hasta el trienio liberal de Riego, aunque tampoco sé si llamar al trienio un éxito, tras que se produzca la invasión de los 100.000 hijos de San Luis y la reinstauración de Fernando VII. Otras conspiraciones fracasadas fueron las de Lacy y Gautier en 1817 en Barcelona, la cual acabó con la propia muerte de Lacy, o las de Murcia y Granada de Juan Van Halen en ese mismo año, y acabando con otro fracaso. Hay otras como el pronunciamiento del coronel Joaquín Vidal y demás, pero como este vídeo se ha hecho ya demasiado largo, no quiero extenderme. Por lo que sin más, solo hay que recalcar que, como veis, el siglo XIX español es bastante interesante, ya sea a nivel político, internacional o en este caso, de conspiraciones. Espero que os haya gustado el vídeo, o esta reedición, mejor dicho, como queréis llamarlo. Un saludo y nos vemos muy pronto. No quiero irme sin pedirte un pequeño favor. Como imaginas, hacer estos vídeos lleva bastante tiempo y tú puedes ayudarme de diferentes formas. Un like es genial, un comentario sería supremo, pero si además lo compartes con amigos, familiares o conocidos, serías la creme de la creme. Además, si piensas comprar algo en Amazon, puedes hacerlo después de pulsar en mi enlace de afiliados que dejo fijo en los comentarios. A ti te costará lo mismo, pero a mí me echarás una mano con las comisiones. Gracias por adelantado.